¿Te parece? Abrimos ya carpeta con ese primer tema que tenemos hoy, porque no sé si para sorpresa de muchos o no, pero la semana pasada se publicó, precisamente fue el jueves, una comparecencia pública con Deco, con Joan Laporta y con el protagonista, con Xavi Hernández. Su vinculación al final tampoco es una renovación ni mucho menos, es una continuidad de una dimisión en diferido que había hecho el técnico de Tarrasa y que se ha dado marcha atrás, tanto desde la directiva, que parece que hay bastante consenso en la continuidad del técnico, como en el propio Xavi, que hace no tanto pues estaba por la labor de abandonar el equipo. A partir de aquí se abren dos posibilidades. Una es si creemos que sea positivo y otra si creemos que tiene sus pros o si la temporada próxima empezaría bastante tocada en el seno del Fútbol Club Barcelona. Lo primero, preguntarte un poco desde tu punto de vista, ¿cómo viste este anuncio, esta presentación con Joan Laporta emocionado, con un Deco también bastante confiado en la continuidad del técnico y con un Xavi que se desdecía diciendo que, bueno, que todo el mundo tiene la posibilidad de cambiar de opinión? A ver, sí, es que es una situación tan un poco rocambolesca, ¿no? Porque al final, como es el propio Xavi el que dice hace unas semanas que no iba a continuar en el cargo. Como bien dices, no es una renovación porque tenía contrato hasta verano de 2025, por tanto, lo que va a hacer finalmente es cumplir su contrato, salvo que ocurra algo la temporada que viene. Y bueno, pues eh, no sé, es que es complicado definir la situación, ¿no? Pero bueno, evidentemente cualquiera puede rectificar. La cuestión es que llevan preguntándole durante meses la prensa, toda la rueda de prensa, Xavi, pero ¿no te arrepientes ahora que el equipo está jugando mejor y tal? Y siempre era que no. Y justo pues ocurre que te eliminan de Champions, pierdes en el clásico y a la semana siguiente pues finalmente anuncian que va a continuar en el cargo, ¿no? Entiendo que también, bueno, pues puede ser parte de estrategia para dejar atrás un poco lo ocurrido en el clásico y centrarte ya en la temporada que viene, pero bueno, sí, es raro, no sé, es que no sé cómo definirlo. Lo que sí podemos tener o definir nosotros es que esto nos lleva a la polarización de nuevo, ¿no? A gente que, ya sea del mundo Barça o externos, que entienden la continuidad del técnico, donde yo personalmente me posiciono y ahora explicaré el por qué, y gente que cree que un cambio de guión hubiera sido lo lógico, ¿no? Llegado a este punto. Tenemos las declaraciones puestas en pantalla de Joan Laporta, es un orgullo que Xavi siga siendo el entrenador, y también las del propio técnico, ¿no? El proyecto no está terminado, debe continuar. Precisamente es una de las cosas que se han dejado traslucir, el hecho de que Xavi tiene la sensación de que no es el final de proyecto y que, claro, a mí lo que me sorprende es que esta continuidad llegara justo después de una semana diabólica para el Barça, donde fue eliminado de Liga de Campeones y donde luego en el Clásico cae derrotado y dice adiós a sus opciones de Liga. ¿Por qué creo que es buena, y hablo yo desde mi punto de vista, por qué creo que es buena la continuidad de Xavi en el Fútbol Club Barcelona? Yo creo que es una cuestión de mercado. Creo que al final tampoco hay un mercado de grandes técnicos que te dé la llegada de un técnico que cambie las cosas, a diferencia de lo que viene haciendo Xavi Hernández. Por ejemplo, el nombre que más había sonado era Hansi Flick, ¿no? Representado por Pini Zahavi, que tiene sus lazos con Laporte y con la directiva del Barça. Yo tampoco vi en Hansi Flick una gran alternativa a Xavi. Creo que para empezar contaré con un hándicap y es que no conoce la casa. Hemos visto que uno de los puntos positivos de Xavi al frente del Barça ha sido que ha ido arreglando las situaciones de plantilla con jugadores de la casa. Vemos el caso de Pau Cubarsí, vemos el caso de Fermín López, o por no hablar del más destacado que es el de Lamine Yamal. Todos esos puntos, para mí, hay que dárselos a Xavi. Sería, sería ciego no ver que el técnico ha sido el que ha apostado por estos nombres concretos y que hoy día los tres jugadores son patrimonio del Barça, ¿no? Son jugadores no solo de plantilla, sino que en el caso de Cubarsí y de Lamine podemos hablar de jugadores que ya están asentados dentro de la titularidad y con un futuro por delante prometedor. Yo creo que si un técnico de fuera no lo tendría. Sí que es cierto que había quien pensaba que ese giro de timón podía ahondar un poco en la exigencia del Barça, que parece que se ha instalado un poco en la conformidad, pero
también tengo bastantes dudas de cómo un entrenador con todo eso que se llama del entorno culé, del entorno Barça, podría asimilar todo ese tipo de cosas que parece que Xavi sí que las tiene ya muy curtidas, ¿no? Entonces, creo que al final lo que lleva a Laporta, a la directiva y al propio Xavi a decidir su continuidad al menos una temporada más es que no hay un gran entrenador disponible. Porque Hansi Flick para mí no lo era. Y ya podríamos hablar de otras opciones, ¿no? Como Klopp, que ya dijo claramente que se iba a tomar un año sabático. También creo que Klopp, francamente, no pegaría mucho en el FC Barcelona, pese a que sea uno de los mejores entrenadores del mundo. Y creo que el Barça gana tiempo en cuanto... Porque el mercado parece que no va a ser tampoco muy prometedor. Puede haber bajas y quizás algún alta importante. Caso de Joshua Kimmich o de Bernardo Silva, que son los nombres que más suenan. Pero ganas tiempo durante un año. Xavi tiene escudo suficiente para aguantar toda esa presión. Y ya de cara a 2025 te puedes plantear la llegada de un técnico que esté un poco más consagrado. Por eso a mí, Juanjo, me parece que es una buena decisión el hecho de que Xavi continúe una temporada más al frente del Barça. Sí, yo creo que puede ser una de las principales razones, ¿no? El que no haya un sustituto muy claro. Ya en los últimos días se venía hablando solo de Rafa Márquez como única opción en el caso de que se fuera Xavi, y tampoco parece una opción que convenza demasiado a la directiva y diría que menos a la afición. Aunque es un tío que, bueno, que está en la casa ahora, está en el B y está haciendo un buen trabajo, pero bueno, se quedaba creo que corto para las exigencias que debería tener el Barça. Entonces, por ese lado lo entiendo. Lo único que, claro, dices que Xavi es un buen escudo o va a seguir siendo el escudo, ¿no? del Barça, pero no sé si Xavi está eh, preparado para eso por lo que ha demostrado este año. Creo que ha habido ruedas de prensa con declaraciones que no eran las correctas. Creo que ha habido actitudes suyas en el banquillo que tampoco eran las correctas. Lo vimos mismamente en la vuelta de Champions, ¿no? Con esa expulsión por pegar una patada a una botella. Creo que un entrenador del Barça debe mantener más la compostura y creo que está un poco sacado de quicio Xavi por todo lo que ha ocurrido, que le puedo llegar a entender y todo el tema del entorno del Barça pues hay un problema, ¿no? Hay partes muy encontradas, muy enfrentadas, hay muchas polémicas que se crean propiamente desde Barcelona y hay una cierta dificultad, ¿no? Para ir para los entrenadores y esa gestión. Entonces, no sé, he visto a Xavi muy fuera de lugar y creo que parte del equipo también ha estado fuera de lo que es de Xavi, ¿no? Apartado de lo que dijera Xavi, creo que ha habido una cierta división en el vestuario y bueno, hay que ver qué ocurre el año que viene, ¿no? Parece que es verdad que ahora está más unido todo, pero no sé, yo sí que he apostado porque había parte de jugadores que no estaban convencidos del trabajo de Xavi y la mayoría de esos jugadores van a seguir estando en el equipo porque no creo que haya tantos cambios. Y eso es lo que a mí me echa para atrás y creo que me hace pensar que es negativo la continuidad del entrenador. Parece que varias líneas rojas, tampoco líneas rojas muy gruesas, ¿no? Más bien finitas, pero sí que es cierto que se incorporará gente al staff técnico de Xavi, que ha sido una de las principales críticas que también ha habido, ¿no? Y que parece que vislumbraba que podía ser uno de los puntos en el que jugadores veteranos como Lewandowski o Gundogan pues exigían una mejora, sin ir más lejos el caso de Lewandowski, que tiene su propio entrenador personal, porque según se cuenta, no es algo que tengamos nosotros la información 100%, pero bueno, nos puede servir como apunte, considera que la preparación física del equipo tiene un déficit, ¿no? Que pretende él, bueno, pues compensar en su tiempo, ¿no? Son varias los añadidos que dicen que podría mejorar bastante el staff técnico de Xavi, y yo lo que veo, Juanjo, y es para mi punto de vista, ¿no? A mí, la puesta en escena de Xavi en ruedas de prensa tampoco me gusta, pero me parece que es algo que es fácil de corregir si Xavi quiere. La cosa es que quiera. A mí esa sensación de que un entrenador se tenga que estar justificando en cada rueda de prensa y con argumentos cada vez más absurdos no me gusta, pero creo que sinceramente depende de Xavi en exclusividad. O sea, creo que él tiene también la posibilidad de cortar todo eso, ¿no? Y la otra parte que me parece también mejorable es su actitud dentro de los partidos, ¿no? Cómo dirige el equipo. Para mí hay algo imperdonable, que fue el hecho de que en la situación de la expulsión de Araujo y de cómo se pone el partido contra el PSG y te expulsen. O sea, no puede ser, tiene un ratio de expulsiones que es alto. Pero también me parece que es
otra situación que es subsanable, que depende exclusivamente de él, ¿no? Entonces, quiero valorar por encima de lo que se... de todas estas circunstancias que me parece que pueden entrar dentro de un índice de mejora, que Xavi asuma ya su rol de entrenador y cambie un poco ese tipo de actitudes. Y lo quiero poner por delante y vuelvo a repetirlo con los casos de cómo ha mejorado la cantera, es qué proyecto deportivo le están dando a Xavi. Porque, por ejemplo, este verano, aparte de la llegada de Ilkay Gundogan, el jugador que él pide encarecidamente es Bernardo Silva. Y Bernardo Silva no viene, ¿no? Por una cuestión de monetaria, de proyecto. Parece que también Guardiola le convence de que siga en el City al menos una temporada más con una cláusula de salida asequible de 50 millones de euros. Yo creo que Bernardo Silva hay muchas opciones de que este verano forme parte de la plantilla, pero hay que reconocer que Xavi ha pedido jugadores o ha pedido nombres concretos y no se los han traído. De hecho, el único fichaje de banderillas que se produce este verano es el de la llegada de Gundogan, que todos coincidimos que era un buen jugador. Yo creo que ha tenido una muy buena temporada al frente del Barça, de hecho lo ha jugado casi todo y con buen rendimiento, incluso adaptándose a diferentes posiciones que el técnico le ha ido pidiendo. Pero el resto de contrataciones, pues ya vemos, ¿no? Los Íñigo Martínez o jugadores que él no ha solicitado como Vitor Roque. Entonces me da la sensación de que a Xavi tampoco se lo han puesto fácil, ¿no? Porque ya podemos entrar ahí de que es la circunstancia del club en cuanto a la situación de fichaje, ese 1-1, o también que no tienen ese presupuesto para poder realizar las contrataciones que pide el técnico, lo que sea. Pero realmente tampoco es que lo que Xavi necesita para su planteamiento lo ha ido sacando él un poco de la manga, ¿no? Porque el hecho de poner a Lamine por delante de Joao o de Rafinha hay que concedérselo al 100% a él. O el hecho de prescindir de Marcos Alonso y Íñigo Martínez, que son fichajes de club para plantilla, y poner a Cubarsí también se lo tenemos que conceder a él. Entonces es otro de esos argumentos de peso que a mí me hacen pensar que con la buena cantera que tiene el Barça, si se producen esas 2 3 contrataciones de nombres concretos que pide Xavi Hernández, el Barça puede meter un crecimiento importante de cara a la temporada que viene. Al menos en cuanto a confianza, ¿no? Creo que sigue teniendo un hándicap con la Liga de Campeones, pero esta temporada ya ha llegado a cuartos de final. La Liga, pues hasta ese partido contra el Real Madrid, ha estado en posición de poder decir algo en el tramo final de temporada. Y luego sí que verá que hay un hándicap que fue la Copa del Rey, ¿no? Donde creo que el Barça compite mal contra el Athletic Club y que además se suma a la experiencia previa en Supercopa, donde también compiten mal contra el Real Madrid, ¿no? Pero bueno, eso ante la posibilidad de traer a otro entrenador y sobre todo ese nombre que tú deslizabas de Rafa Márquez, no me da la sensación de que Rafa Márquez aporte una mayor garantía que un Xavi Hernández que ya iría por su tercera temporada en el Barça y 3 años en el Barça como técnico principal no es fácil. Sí, no, está claro. Yo creo que una de las razones por las que Xavi se queda, estoy seguro que es que le han prometido mínimo un pivote. Porque más que, bueno, que comentaba Bernardo Silva, yo creo que, bueno, sí puede ser un sueño porque es un gran futbolista. Yo creo que Xavi, su mayor exigencia, aparte del lateral, que creo que se medio soluciona con la cesión de Cancelo esta temporada. Creo que la otra posición era el pivote y al final llega Oriol Romeu, que creo que era la cuarta o quinta opción más o menos que tenía el Barça, por lo que se ha ido barajando en el mercado, ¿no? Pues estaba Zubimendi, Kimmich, Brozovic, creo que había bastantes jugadores por delante de la opción de Romeu, al final llega Oriol, hace un inicio de temporada que bueno, que parece que puede salvar un poco los muebles, pero luego se viene un poco abajo en muchos partidos, sobre todo con las bajas de hombres importantes como Frenkie de Jong. Y a partir de ahí se empieza a complicar un poco la situación del Barça. Se inventa esto de Christensen, que en muchos partidos la verdad que le ha funcionado decentemente. Otra de Xavi, Eh, esa es otra que hay que darle Eso, ahí. esa de Xavi también, sí, sí, eso es. Y creo que le han tenido que decir, oye, te vamos a fichar, por lo menos que le van a fichar un pivote en los que él pide, ¿no? Entiendo que por ahí también va un poco la decisión de Xavi de quedarse. Bueno, vamos a ver futbolísticamente si es capaz de conseguir que el equipo vuelva a ser como lo que era hace, bueno, la temporada pasada, ¿no? Que consiguió, creo que un equipo bastante competitivo, incluso no centrado solo en jugar bien, que es algo que sí que se pide mucho en Barcelona, pero en muchos partidos sabes que no vas a jugar bien o que no te va a ser suficiente con eso y tienes que aprender a competir de otra manera, ¿no? Como estamos viendo el Madrid en Champions, ¿no?
y como hizo el Barça también la temporada pasada, por ejemplo, en el Bernabéu, en aquel partido que no sé, el Madrid cuántas veces le llega a puerta, pero el Barça se mete atrás y consigue sacar, creo que fue un empate. Pues bueno, también creo que Xavi tiene que volver un poco atrás y intentar lograr que el equipo compita mejor. Vamos a ver si es capaz. Tengo mis dudas. Para ti, lo que entiendo que sí depende mucho todo de la conformación de plantilla que hagan, ¿no? O sea, creo que un poco, más que darte desconfianza la continuidad de Xavi, que como hemos visto tampoco había un mercado de entrenadores que tú digas, porque si al final todo se reducía a Rafa Márquez, en algún momento sonó de Cervi, pero luego yo creo que de Cervi todavía le queda mucho camino por recorrer para llegar a un equipo como el Barça. Y la otra opción también era Thiago Motta, un Thiago Motta que está sorprendiendo mucho en Italia con el Bolonia, pero luego hay que verse también dirigiendo a un Fútbol Club Barcelona. Me refiero, ninguna de las tres opciones eran de peso. Y luego me quedan dos reflexiones. Y esto ya también un poco me gustaría que la gente que nos esté escuchando, que nos deje un poco sus comentarios, tanto en YouTube como en iVoox, de lo que piensan. Pero tengo dos sensaciones. Una es que Xavi quería continuar en el Barça, aunque él hiciera esa dimisión en diferido. Me he quedado pensando, oye, ¿y si fue una genialidad de Xavi para continuar en el banquillo? ¿Por qué? Porque aquel día de Villarreal, que es cuando se produce la noticia de Xavi, yo creo que Laporta iba a cargarse a Xavi, ¿eh? O sea, yo creo que eso no se sostenía más, ¿no? Después de aquella remontada del Villarreal en esos minutos finales, el papelón. Y, y me da la sensación de que Xavi lo hizo como para ganar tiempo. Eh, y luego la segunda jugada redonda porque el Barça comprobó in situ que no había mucho mercado de entrenadores alternativa, aparte de la opción de Márquez o la más remota de Hansi Flick, que te iba a pedir, ese sí te iba a pedir 4 o 5 jugadores, y si no te la iba a montar luego, seguro, o sea que ese no se iba a andar con chiquita. Y me da la sensación de que le salió bien la jugada. Y yo creo que Xavi personalmente piensa que llegaron, o sabe, porque lo ha vivido como capitán del Barça durante tantísimos años, que llegar a un banquillo como el Barça es muy difícil. Y yo creo que él confía en que la situación sea remontable en el largo plazo, que él lo que necesita es tiempo. Que él lo que necesita es tiempo. Y fue garantizarse una continuidad. Me da esa sensación. Pero bueno, Sí, es muy mal pensado por mi parte, ¿eh? También te digo. si es así, sería brillante, Sí, ¿no? sí, La sí. mente de Xavi Sí. totalmente. Eh, Pero si te fijas, el yo puzzle no. puede encajar, ¿eh? O sea, Sí, 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 tiene cierto sentido, pero yo voy más a lo que él explicó, que era una situación, creo que para espabilar un poco al equipo. Creo que había jugadores que no querían a Xavi, lo comentaba antes. Es una de mis dudas, ¿no? Para pensar que no es tan positivo que se quede, el que hay jugadores pues que siguen estando, que no tienen confianza en el entrenador y creo que se le fue el equipo durante muchas semanas, pero creo que ese giro de timón a mí en ese momento me pareció correcto, a pesar de que fue muy criticado. A mí me pareció bien y funcionó. El equipo mejoró. El equipo empezó a competir mucho sí. mejor. El equipo empezó a jugar mucho mejor. Creo que la eliminatoria con el Nápoles es muy buena. Creo que la eliminatoria con el PSG es muy buena, aunque el equipo no sabe reponerse a esa expulsión, ¿no? Ya, Creo que ahí es un Juanjo, error pero del entrenador. el problema es que eso que demuestra. O sea, que el equipo cambiara cuando el entrenador anuncia que se va a final de temporada. Eso, o sea, el hecho de que el equipo sufriera una catarsis con eso, que demuestra para que encima luego. Por eso es la parte que yo no compro. O sea, si tan seguro estabas, oye, desde que yo he dicho que me voy, mira el equipo y mira el cambio de timón, ¿qué demuestra entonces que ahora sigas? No, es que no. O sea, yo hay un punto ahí que se me Ya. escapa, ¿no? Por eso me encajaba un poco más la otra opción. Sí, por eso yo no entendía que finalmente decidiera quedarse. Porque yo lo entiendo como que sí que había jugadores que una vez anuncia eso, pues dicen, bueno, pues este se va a ir, pues voy a dejar de hacerle la cama, por decirlo así, si es que había alguno que lo había, que lo había estado haciendo, que no lo puedo confirmar, evidentemente. Eh, y, y bueno, a lo mejor el jugador dice, bueno, pues ya lo voy a dar todo, voy a intentar conseguir títulos, este se va a ir igualmente aunque ganemos, así que voy a empezar a jugar mejor. Por eso no entiendo que se haya quedado realmente. Claro. O sea Esa es la que, parte no sé. que. Desde luego ahí no nos enteraremos nunca de todo, que cada uno piense lo que
lo que quiera. Lo que está claro es que Xavi continuará al menos una temporada más como entrenador del Fútbol Club Barcelona, o que arrancará como mínimo en julio de la temporada con el Fútbol Club Barcelona. Un entrenador que, bueno, dentro de estas 3 temporadas que lleva ya al frente del club, se le ha conseguido una Liga y una Supercopa de España, y que la temporada que viene, bueno, pues todo parece indicar que empezará con una plantilla diferente a la que hemos visto esta temporada, con algunos cambios de posición, la llegada de algunos jugadores, y que eso podría incentivar al Fútbol Club Barcelona de cara a ese tercer año de Xavi. En cualquier caso, también estaremos encantados de leer vuestras opiniones, porque al final, bueno, como veis, nosotros también somos un mar de dudas, sobre todo dentro del contexto que ha rodeado esta extraña continuidad y que ya depende de cada uno.